Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de una estrella que ha logrado traspasar fronteras y conquistar corazones en un país que quizás no esperábamos. Sí, amigos, vamos a desvelar el secreto de Kerem Bürsin, porque conquistó España. Kerem Bürsin, ese nombre que seguro resuena con fuerza en muchos de sus hogares, se ha convertido en un fenómeno. Sus series, su carisma, hay tantas cosas de las que hablar. Pero lo que nos ha llamado especialmente la atención es cómo este actor turco ha logrado calar tan hondo en el público español. ¿Ha sido solo cosa de suerte, de una serie exitosa, o hay algo más profundo detrás de esta conexión tan especial? Hoy vamos a analizarlo, desmenuzar los ingredientes de este éxito y tratar de entender qué es lo que hace que Kerem Bürsin sea tan irresistible para España. Así que prepárense porque vamos a ir más allá de la pantalla y descubrir ese secreto que ha encendido la chispa en miles de espectadores. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Les aseguramos que no se arrepentirán. Tenemos mucho más contenido interesante para ustedes. Así que ¿por dónde empezamos a desentrañar este misterio? Pensemos en el contexto. Las producciones turcas llevan un tiempo ganando terreno a nivel internacional, y España no ha sido la excepción. Hemos visto llegar telenovelas y series que han tenido un éxito considerable, pero el caso de Kerem Bürsin, y en particular su conexión con España, tiene un matiz especial. No es solo que una de sus series haya funcionado, es la forma en que él, como figura principal, ha logrado conectar a un nivel casi personal con el público. Uno de los pilares fundamentales de su conquista, sin duda, ha sido la serie que lo catapultó a la fama internacional, y específicamente a España, Love is in the Air, o como la conocimos aquí, El Heraldo del Amor. Esta telenovela turca con su trama romántica, sus giros argumentales y sus protagonistas carismáticos, tocó la fibra sensible de muchos espectadores. Kerem Bürsin interpretando a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso pero con un corazón de hielo que se ve obligado a fingir un compromiso, creó un personaje que a pesar de sus defectos iniciales evolucionaba y mostraba una vulnerabilidad que atraía al público. La química con Hande Erçel, su coprotagonista, era palpable, y esa chispa en pantalla se trasladó al público. Las parejas en la ficción, cuando están bien construidas y tienen esa conexión especial, son un imán para la audiencia. Y en este caso funcionó a la perfección. El público se enamoró de la pareja Serkan y Eda, y por ende, de Kerem y Hande. Pero, ¿es solo la trama y la química? Creemos que no. Hay un factor humano, un carisma innato en Kerem Bürsin que trasciende la pantalla. El actor no es solo un rostro bonito, posee una presencia magnética, una forma de interpretar que transmite autenticidad y una cercanía que, a pesar de la distancia geográfica y cultural, llega al espectador. En una era donde las redes sociales juegan un papel crucial, Kerem ha sabido utilizarlas para crear un puente con sus seguidores españoles. Comparte fragmentos de su vida, interactúa con sus fans, muestra un lado más personal y accesible. Y eso, queridos amigos, es oro puro en la construcción de una base de fans leal y apasionada. Piensen en la cantidad de veces que hemos visto a Kerem Bürsin interactuar con comentarios en español, aprender frases, mostrar interés genuino por la cultura española. No se trata de una estrategia de marketing vacía, se percibe una conexión real. En un mundo donde las celebridades a menudo parecen distantes, Kerem ha logrado romper esa barrera, haciéndose sentir cercano. Ha mostrado interés por la música española, por los paisajes, incluso ha compartido alguna frase en nuestro idioma, lo que siempre es muy apreciado por el público. Esa pequeña muestra de esfuerzo y cariño se traduce en una mayor empatía y conexión emocional. Además, analicemos el tipo de personaje que suele interpretar Kerem. A menudo son hombres complejos con sus luces y sus sombras, pero que al final buscan la redención, el amor verdadero. Estos arquetipos de héroe moderno con un toque de rebeldía y un gran corazón escondido, son universalmente atractivos. Los espectadores disfrutan viéndolos superar obstáculos, evolucionar y, finalmente, encontrar la felicidad. Y Kerem Bürsin tiene la habilidad de encarnar estos personajes de una manera que resulta creíble y cautivadora. No es un personaje perfecto, y esa imperfección lo hace más real y, por lo tanto, más fácil de amar. Vemos sus luchas internas, sus dudas, y eso nos permite identificarnos con él en un nivel más profundo. Otro aspecto importante es la forma en que España ha acogido las producciones turcas en general.
Ha habido una apertura a nuevas narrativas, a diferentes formas de contar historias. El público español, tradicionalmente muy aficionado a las telenovelas y las series dramáticas, ha encontrado en las producciones turcas un soplo de aire fresco con tramas a menudo más elaboradas y un cuidado en la producción que las hace muy atractivas. Kerem Bürsin, al ser una de las caras más reconocidas de esta ola de éxito, se beneficia de esa receptividad general del público. Pero no podemos olvidar el factor de la imagen. Kerem Bürsin es indudablemente un actor con una presencia física muy atractiva. Su estilo, su porte, su mirada, todo ello contribuye a crear esa imagen de galán moderno que seduce y enamora. Y aunque no deberíamos reducir el éxito a la apariencia física, es innegable que en el mundo del entretenimiento, la imagen juega un papel importante. Sin embargo, lo que distingue a Kerem es que no se queda solo en la superficie. Su atractivo va más allá de lo físico, está ligado a su actuación, a su carisma, a su forma de ser. Pensemos también en la influencia de las redes sociales y el fenómeno fan. Los fans de Kerem Bürsin en España son increíblemente activos. Crean cuentas de fans, difunden contenido, organizan eventos y, sobre todo, muestran un apoyo incondicional. Esta comunidad de seguidores fervorosos crea un efecto multiplicador, atrayendo a más personas hacia sus proyectos y aumentando su popularidad. Es una relación simbiótica, el actor da a sus fans material para admirar y ellos, a cambio, le devuelven un amor y un apoyo que se percibe a kilómetros de distancia. Otro punto a considerar es la universalidad de los temas que abordan sus series. El amor, la superación de obstáculos, la búsqueda de la felicidad, la familia, la amistad, son temas que trascienden culturas y generaciones. Las historias de Kerem Bürsin, a pesar de estar ambientadas en Turquía y tener sus particularidades culturales, tocan fibras universales que resuenan con el público español. El amor prohibido, las segundas oportunidades, la lucha contra las adversidades, son narrativas que siempre encuentran un eco en el corazón humano, sin importar dónde te encuentres. Además, la calidad de las producciones turcas en general ha ido mejorando considerablemente. Los guiones, la dirección, la cinematografía, todo contribuye a crear productos audiovisuales de gran calidad que compiten con las producciones occidentales. Y Kerem Bürsin, al ser uno de los actores más demandados, suele estar involucrado en proyectos de alto calibre, lo que garantiza una cierta calidad y atractivo para el público. Pensemos también en la evolución de Kerem Bürsin como actor. No se ha quedado estancado en un solo tipo de personaje. Ha explorado diferentes géneros, ha demostrado su versatilidad y su capacidad para adaptarse a nuevos desafíos. Esto demuestra una ambición profesional y un deseo de crecer, algo que siempre es admirado por el público. Un actor que se reinventa y busca superarse constantemente tiene muchas más probabilidades de mantener el interés de la audiencia a largo plazo. ¿Y qué pasa con la lengua? Si bien las series se emiten dobladas al español, muchos de sus fans más fieles se esfuerzan por verlas en versión original o por seguir sus entrevistas y declaraciones en redes sociales. Esto demuestra un nivel de compromiso y fascinación que va más allá de la simple diversión. El interés por su cultura, por su forma de hablar, por sus expresiones, es una señal clara de una conexión profunda. Y es que cuando un artista logra que el público quiera aprender sobre su mundo, su idioma, su cultura, ahí es cuando hablamos de un fenómeno verdaderamente importante. Por otro lado, consideremos la imagen mediática que se ha construido alrededor de Kerem Bürsin. Los medios de comunicación españoles, al ver el revuelo que generaba, han prestado atención a su figura, a sus proyectos, a su vida privada. Esta cobertura mediática, si bien a veces puede ser invasiva, también sirve para mantenerlo en la palestra, para que su nombre siga sonando y para que nuevos espectadores se interesen por él. Es un ciclo que se retroalimenta, donde el interés del público atrae a los medios y la atención de los medios a su vez aviva el interés del público. No podemos obviar la influencia de otras plataformas. Más allá de la televisión, Kerem Bürsin tiene una presencia activa en plataformas de streaming, lo que facilita que su contenido llegue a un público más amplio y diverso. La globalización del entretenimiento ha abierto puertas a talentos de todas partes del mundo, y Kerem es un claro ejemplo de cómo un actor puede triunfar a nivel internacional gracias a la accesibilidad de las plataformas digitales. En resumen, el secreto de Kerem Bürsin para conquistar España no es uno solo, sino una combinación de factores. Es la suma de un talento actoral innegable, un carisma arrollador, personajes con los que el público puede conectar, una estrategia inteligente en redes sociales, el apoyo incondicional de sus fans.
Y la receptividad de un público español abierto a nuevas narrativas y talentos. Es esa mezcla explosiva de autenticidad, cercanía y talento lo que ha hecho que Kerem Bürsin se convierta en mucho más que un actor, en un ídolo para muchos en España. Su capacidad para trascender fronteras y crear un vínculo emocional con una audiencia tan diversa es un testimonio de su poder de atracción. Bueno, y hasta aquí llegamos con nuestro análisis del fenómeno Kerem Bürsin en España. Espero que hayan disfrutado de este viaje desvelando sus secretos. Hemos visto que no es solo una cara bonita, sino un conjunto de cualidades que lo han llevado a la cima. Desde su inolvidable papel en El Heraldo del Amor, hasta su conexión genuina con sus seguidores, Kerem ha sabido ganarse un lugar especial en el corazón de España. Agradezco enormemente a cada uno de ustedes por habernos acompañado hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención son lo más valioso para nosotros. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre Kerem Bürsin. ¿Lo siguen? ¿Cuál es su serie favorita? ¿Qué es lo que más les gusta de él? Déjenmelo saber en los comentarios de abajo. Su opinión es súper importante. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir descubriendo historias interesantes y analizando fenómenos que nos apasionan, no duden en darle un gran asterisco me gusta a este vídeo. Compartan esta información con sus amigos y familiares para que todos podamos seguir hablando de Kerem Bürsin y de muchos otros temas que nos encantan. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo.